Ayer a la noche estaba viendo televisión, haciendo zapping como hago siempre con todos los canales, y lo enganché al ministro Martín Guzmán. El ministro de Economía de la Argentina, que decía algo, yo digo, no es por jactarse uno, pero ¿se acuerda cuando en el año 2019, cuando había ganado Alberto Fernández, yo dije, me parece que el nuevo presidente de todos los argentinos, Alberto Fernández, tiene que arrancar haciendo algunas medidas que sean fuertes, y planteaba aproximadamente, yo decía 180 días. Bueno, los 180 días se complicaron porque, bueno, apareció la pandemia, y la pandemia llevó al gobierno a que muchas de las cosas que yo planteaba en ese momento que tenía que hacer el gobierno se fueron postergando, ¿vio? Se fueron postergando. Pero en realidad, con lo que escuché ayer del ministro Martín Guzmán, realmente estábamos enfocados. Mire, yo no sé si lo tiene Sebastián, pero nosotros hablábamos de esta manera. Esto es en el 2019, lo que nosotros decíamos. La suba de estos aranceles a las exportaciones agropecuarias, ¿ve? Ahí decía el cuadrito, en las modificaciones decía, por ejemplo, modificar las retenciones, incrementar la liquidación en el momento, y habíamos agregado cobrar a las mineras, que no hay, no se está haciendo. Esto con respecto al litio, con respecto a todo lo que encima el campo lo está planteando, es decir, porque ¿qué dice el campo? A ver, hay que hacer un esfuerzo. Nosotros vamos a pagar más retenciones. Bueno, está bien, pero hay otras actividades que se pueden sumar a nosotros para que el golpe no sea tan fuerte. Y no están tan equivocados, porque lo de las mineras tiene que salir también a corto plazo. De todos modos, lo que se hizo ahora no fue aumentar las retenciones, sino actualizar el monto que ya está, porque eso lo puso por decreto, lo había puesto Macri ya en el 2018. ¿Qué pasa? En el 2018 sacó a un dólar de 4 pesos, ahora el dólar está a 63 pesos, es decir, que lo único que se va a hacer es aumentar ese arancel. Se aumenta un 30%, pero únicamente por el tema de que el dólar hoy no sale más 4 pesos, es decir, era el tope era sobre 60 pesos, entonces está, cumpliéndose lo que está ya pautado en el gobierno anterior. No hay modificaciones, pero no importa, es una modificación sustancial, porque con un arancel del 30% era de 45, entonces con un arancel con un peso a 63 tiene que ser otro. Esto es la realidad. El producto agropecuario argentino es eficiente, pero la mayoría de partes son las producciones que deben naturalizar el suelo argentino y su clima, es decir, está acompañado con un montón de procesos. Esto es una de las cosas, nosotros lo planteábamos ahí. Se agregó una cosa más, indemnizaciones no estaba dentro de mis cuadros, no estaba. Bueno, se puso un plazo de que por 180 días empleado que es echado va a tener una indemnización doble. ¿Qué quiere decir con esto, Fernández? Quiere decir, no se puede echar más nadie, al contrario, se tiene que tomar gente, no echar. Bueno, ahí estaba el cuadrito, y nosotros veíamos en el cuadro una de las cuestiones que ayer planteó el ministro Martín Guzmán, diciendo que, el aumento de los sueldos tiene que ser muy, muy superior a lo que es la inflación. Se había planteado una inflación del 29%, por eso la mayoría de los gremios arreglaron por un 35, 32, 33, pero por ahí dentro de eso, porque había que ganarla la inflación. Esa inflación, ayer planteó el ministro que la había hecho en septiembre del año pasado, y eso, bueno, por supuesto, generó, dice, una suerte de demanda exterior de
de lo que es la comida, porque realmente no se pudo hacer mucho en la pandemia, tanto en Europa, en China, con el tema de la pandemia. Entonces, bueno, fue un cimbronazo que se le dio y que eso modificó totalmente lo que se venía planteando. También el ministro aseveró que él dijo que la inflación más alta iba a ser en marzo, terminó siendo en marzo, llegamos al 4, y pico por ciento en el mes de marzo, y que después iba a descender. Sí, se logró el descenso en el mes siguiente, en abril el 3, y pico, y según el ministro va a seguir descendiendo en los meses subsiguientes. De todos modos, no alcanza para que el empleado supere lo que va a hacer esta inflación anual cuando termine el año. Entonces ya se empezó a trabajar y el ministro dijo las palabras que yo dije hace 2 años atrás: hay que aumentarle el sueldo a los empleados y sobre todo los empleados estatales, los empleados que, son los que generan ese motor que yo vengo diciendo siempre del consumo, porque el argentino consume, es muy poco el argentino que guarda, el argentino consume, el argentino disfruta, el argentino gasta. Entonces ese es el motor que va a dar la inyección necesaria en el mercado interno para que, los comercios empiecen a tener rentabilidades positivas y no negativas. Y esto lo planteé yo hace mucho tiempo atrás y hablaba en ese cuadrito que mostraba Sebastián, de 40% quería yo que se le diera de aumento a los empleados. Bueno, no se le dio el 40%, pero fíjese ahora, vamos a analizar algunos arreglos que se hicieron en estos momentos y que, tiene como base únicamente lo que puede manejar algunos gremios fuertes y después el Estado participando de ese aporte salarial más alto de la inflación para que empiece a rodar la rueda, yo digo, del gasto interno, y eso genere producción, genere gasto, genere movilidad y genere mejoría en la economía. Mire, camioneros arreglaron por un 45%. 45%. Yo hablaba de un 40% ya por el año 19, después lo remarqué en el 20 cuando se hicieron algunas modificaciones. Sigamos con otro. Fíjese que va a ir siempre en el marco de ese precio. El Congreso de la Nación le aumentó a los empleados el 46%. Estamos hablando de, yo digo, sueldos que están rondando los 80, 70. Es decir, un camionero o un empleado del Congreso no cobra menos de 80. Con un 46%, ¿a cuánto se va? Esa es la plata que está faltando para mover el mercado interno. Y siempre cierran paritaria arriba del 40% que yo había planteado hace un tiempo atrás. Ese 40% que era como piso, que yo le planteaba que tenía que ser del 40% para arriba, porque esa era la inyección de plata que se le iba a dar al empleado. Y sobre todo lo tenía que hacer el esfuerzo, yo lo decía constantemente, el Estado, porque después los particulares, con el movimiento de la gente que participa en el Estado, iba a generar para que el comerciante, que a lo mejor le pagaba a un empleado, pudiera tener la oportunidad de pagarle más, porque vendería más. Es decir, el Estado es el que primero tenía que hacer el esfuerzo para arreglar. Vamos a otra placa y vamos a ver, por ejemplo, en el PAMI, los empleados del PAMI arreglaron un 43%, 43%, arriba del 40%. Los empleados del PAMI ganan a lo mejor un poquito menos que los camioneros, pero no tanto menos, más o menos alrededor de 60, 70, con un 43% también van a tener un sueldo bastante considerable para poder gastar y poder tener. Vamos a otra de las placas que se han arreglado, porque hay un montón de gente que también va. Mire, el ANSES con un 45%.
Es decir, un 45%, arriba del 40% que yo había marcado. Ese 45%, mucha gente trabaja en el ANSES. Estos son un poquito más abajo también a lo mejor de los anteriores, pero es un 45% que va a dar un buen sueldo. Y bueno, y llegamos a los bancarios, que ayer, con la presencia del presidente en la reunión para el aumento de las paritarias, el presidente poniéndose al frente de una paritaria, con el ministro de Trabajo seguramente, y con las empresas y de los bancos, le dio un 43% a un empleado bancario que está arriba de los 80. Un empleado bancario que más o menos, hablamos en cifras, es más o menos como un camionero, es decir, tenían los sueldos bastante altos, siempre arreglaron muy bien. Bueno, los bancos han ganado una fortuna, y siguen ganando una fortuna realmente. Entonces, bueno, terminan teniendo buenos sueldos, pero le dio el 43% en esta nueva paritaria. ¿A qué me refiero yo con todo esto? Y ya voy cerrando. A ver, nosotros en Santa Fe, bueno, ahí tenemos los trabajadores de edificio. Mire, los de trabajadores de edificio también andan en 70, 75 y le dieron un 44%, 44%, arriba del 40% que yo planteaba. Pero la idea de esto es saber una sola cosa. Estamos en Santa Fe. Santa Fe, yo digo, es una ciudad de empleados públicos, mayormente. Es una ciudad donde la mayoría de la gente cobra sueldos directamente relacionados con el gobierno provincial o con el gobierno municipal, en el caso de los empleados municipales. Es decir que, ¿qué va a pasar en Santa Fe? Porque, el gobierno de Omar Perotti no es tan de dar buenos sueldos. Vamos a ser sinceros, los últimos arreglos que tuvieron los empleados estatales fue muy, muy malo. Fue muy malo. Hay que reconocerlo. Los empleados enojadísimos con los secretarios generales de los gremios, ya sea de ATE, de UPCN, enojadísimos, porque el arreglo que tuvo fue malísimo. Ahora, yo quiero saber qué va a pasar en Santa Fe ahora, porque con estos márgenes del gobierno nacional, con estos aumentos salariales que está dando el gobierno nacional sobre sus empleados, hay que ver qué va a resolver el gobierno provincial. En una ciudad que se mueve con empleados públicos, es decir, que si no tiene plata el empleado público, no empieza a girar la rueda, ¿vio? Porque no puede, porque no le alcanza. No le alcanza para pagar lo mínimo y base, entonces no compra ropa, no sale de esparcimiento, no genera otro gasto de cambio de algún electrodoméstico que a lo mejor no le anda bien, es decir, no hace otras cosas porque no le alcanza para vivir con lo mínimo indispensable, es decir, pagar los servicios, comer y transporte. Esta es la realidad de las cosas. Entonces, hay que ver sobre esto que está planteando el gobierno nacional y sobre esto que el ministro fue muy claro y dijo mis palabras. Yo digo, ¿me habrá escuchado el ministro? Si la gente no tiene plata, no se puede reactivar la economía, dijo el ministro. Tenemos que ganarle a la inflación. Y si la inflación sigue aumentando, lamentablemente, hay que ganarle, dijo, a la inflación. Y esto va a provocar, sin lugar a dudas, el movimiento, ese mercado interno que necesitamos, que lo hizo el gobierno kirchnerista con Néstor Kirchner en su momento y con Cristina después, el movimiento. La gente compraba, la oposición se enojaba y decía, ¿cómo puede tener este teléfono? ¿Cómo puede tener este televisor?
y no voy a decir la palabra, porque queda fea, pero así trataban a la gente de menores recursos de los que tenían ellos. ¿Cómo se puede ir a Europa? ¿Cómo se puede ir a Brasil esa persona? Porque había recursos económicos, porque a la gente le alcanzaba y la gente gastaba. Y el gastar, sin lugar a dudas, mejora la situación de todos los negocios que también tienen empleados y también quieren pagarle bien a los empleados. Esto no es así de que a veces el patrón no quiere darle más a los empleados. Es mentira eso. El patrón le da a los empleados lo que realmente les puede dar de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al ingreso que tiene también. Entonces no seamos, necios en este tema. Es decir, hay que mover el mercado interno. Y esto, tiene que darse a las claras ahora nomás, porque las paritarias en Santa Fe también están abiertas. Y esto ya, en definitiva, la inflación de estos meses ya está alcanzando el 29, el 30% prácticamente que se le dio en un mal negocio, porque encima es cortado, es decir, que lo van a cobrar a ese 35% en septiembre. Es decir, que si uno habla con un gremialista, seguramente le va a decir que ya fueron para atrás. Es decir, ya la inflación les comió lo poco que les dieron de aumento. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer ahora? Porque está muy bien, hacemos obras viales, damos plata para otras cosas, gestionamos la investigación, la inversión en el gobierno provincial, pero ¿y el empleado? El que mueve el mercado interno, ese está abandonado en la provincia de Santa Fe. Está totalmente abandonado. ¿Serán los gremialistas que no saben pelear los sueldos? ¿Será algún arreglo con el gobierno provincial? ¿Cuál es la razón? Pero, hay que resolverlo. Y el gobierno nacional ya lo está resolviendo. Así que a tener en cuenta esto, porque esto se viene a corto plazo. Esto se viene en muy poco tiempo y hay que ver cuál es el arreglo que hace el gobierno provincial.